Evidencias 5, Podcast, Negociación Internacional, ficha 1565329, Arturo Bonilla Castañeda, Sena, octubre 2018. Vamos a presentar la evidencia 5, el podcast Negociación Internacional. Número 1. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Número 2. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Número 3. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Número 4. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Número 5. ¿Qué documentación se debe completar en un contrato de transporte internacional? Número 6. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Número 1. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Es un contrato por el cual una parte, el porteador, se obliga frente a otra, el cargador o remitente, por un precio acordado, a transportar de un lugar a otro, de un país a otro, en el caso de transporte internacional, una mercancía para ponerla a disposición del destinatario. Número 2. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Los factores que se deben tener en cuenta al negociar un flete son: A. Elementos nominativos o personales. Serán las personas físicas o jurídicas que aparecerán referidas en el contrato de transporte. B. Remitente, cargador, expedidor. Es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. C. El transportista porteador es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinatario. D. Destinatario, receptor, consignatario. Es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. E. Elementos, objetos reales Estos constituyen la razón última por la cual se realiza el contrato del transporte. F. Mercancía a transportar. Es literalmente la que o aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. G. Precio. Valor económico reflejado claramente en el contrato para realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado. El pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte. O aporte debido. Quiere decir que al llegar la mercancía al destinatario se paga. 3. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Para saber cómo se hace un contrato de compraventa, primero se tiene que saber
que este procedimiento se realiza para establecer un convenio bilateral en el que una de las partes, como vendedora, se obliga a entregar una determinada cosa, mientras que la otra parte, o sea la compradora, pagará por ella un precio pactado entre ambas partes. De acuerdo al Código Civil, un contrato de compraventa debe ser realizado en una relación que establezca unas condiciones puras y simples, a razón por la que, en caso de haber condiciones, éstas deben ser lo suficientemente claras para ambas partes. Además, son las dos partes vinculadas en la transacción quienes van a decidir cómo hacer el contrato de la compraventa, y cada una de las estipulaciones que allí sean incluidas se debe tener presente que los contratos de compraventa están regidos por las leyes convencionales de cualquier otro tipo de contrato. Se debe aclarar que cuando se trate de una promesa de compra, las condiciones cambian considerablemente, ya que en este caso lo manifestado no puede ser puro y simple, sino que debe señalar elementos del convenio, como la fecha determinada para la celebración del contrato definitivo. Las partes fundamentales de un contrato de compraventa son: A. Cosa u objeto. Se debe indicar y especificar las condiciones del objeto o servicio en cuestión. Por esa razón es necesario detallar los derechos y prestaciones personales que relacionen esta transacción. B. El valor bajo el que se estima la cosa u objeto. La condición básica es que sea justo para ambas partes. C. Personas o partes. Una es la compradora y otra es la vendedora. D. El contrato de compraventa es un documento formal que se usa de manera privada entre ambas partes como soporte. Número 4. ¿Quiénes intervienen en un contrato de transporte internacional? En un contrato de transporte internacional intervienen: A. Porteador, transportador, transportista, tierra y aire. Patrón barquero, agua, es el que contrae la obligación de traslado. B. Cargador, expedidor, remitente o consignante, es el que por cuenta propia o ajena se encarga del traslado de personas o mercadería a un porteador. C. Consignatario o destinatario, es la persona a quien se envía la mercadería. Una misma persona puede ser a la vez porteador y consignatario. Los elementos reales son: A. Mercancía, bienes o material que se va a transportar. B. Precio, contraprestación económica que recibe el porteador para realizar el servicio de transporte. 5. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte internacional? En el contrato de transporte internacional intervienen el porteador, el transportador o transportista, quien contrae la obligación de traslado, cargador, expedidor, remitente o consignante. El consignatario o destinatario es a quien se envía la mercancía. 6. ¿Qué documentación se debe completar en un contrato de transporte internacional? El documento que refleja el contrato de transporte varía según el medio de transporte. A la vez, el medio de transporte se elige en función de las mercancías
que componen el envío y de otros factores como urgencia, coste, distancia, entre los puntos de recogida y la entrega. Sea cual fuere el documento, siempre incluye datos del remitente y del destinatario, fecha y lugar de carga, número de bultos y su identificación, descripción de la mercancía, peso bruto, peso neto, forma de pago, partes pagadas o portes pagados o portes debidos, datos del consignatario o agente intermediario de transporte, instrucciones para la manipulación de la mercancía, el precio y los gastos complementarios. Para transporte terrestre, en el transporte terrestre por carretera se emite una carta de porte por carretera. Si el transporte es internacional, se puede acoger a los convenios diferentes como son CMR, TIR, ATA. En el transporte por ferrocarril se emite una carta de porte de transporte ferroviario. Los convenios internacionales para el transporte ferroviario son CIM, TIF. En el transporte marítimo se emite el conocimiento de embarque o Bill of Lading, B/L, con muchas variantes. El transporte internacional de mercancía por mar está pendiente de que entre en vigor las reglas de Rotterdam. En régimen de fletamiento se suscribe una póliza de fletamiento. Para el transporte aéreo, en el transporte aéreo se emite el conocimiento aéreo o Airway Bill, AWB, similar al B/L marítimo. En el transporte multimodal, por analogía con el transporte terrestre, se formaliza una carta de porte FIATA. Cabe anotar las características del contrato de transporte. Es un contrato típico, está regulado por la ley. Es un contrato nominado, tiene un nombre determinado. Es un contrato bilateral, se obliga tanto al cargador como al porteador. Es un contrato consensual. Se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es un contrato oneroso. Ambas partes perciben las utilidades y cada parte se grava en beneficio de la otra. Es un contrato conmutativo. Las obligaciones expresas de las partes se miran como equivalentes. Es un contrato principal. Subsiste por sí mismo sin la necesidad de otro. Efectos del contrato de transporte. Derechos y obligaciones del cargador. Obligaciones del cargador. Entregar las mercancías al porteador. Suministrar documentos necesarios para el transporte de la mercancía a las personas. Pagar el porte o flete convenidos si se ha contratado partes pagadas. Si se ha contratado portes pagados. Seguro por parte del contratista. Derechos del cargador. Derecho a la ejecución de la prestación convenida. Derecho a dejar sin efecto el contrato y derecho de preferencia. Derecho y obligaciones del porteador. Obligaciones del porteador. Realizar el porte, custodiar y conservar la carga, entregar la carga al consignatario. Derechos del porteador. Derecho al cobro o porte del flete convenido. Obligaciones del consignatario o destinatario. Otorgar recibo de las mercaderías, pagar al porteador el porte o flete y los gastos en que haya incurrido si se ha contratado a partes
debidas. ¿Quiénes y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Los Incoterms son un conjunto estandarizado de reglas en el que se fijan los términos comerciales en la compraventa internacional. Estos establecen los derechos y obligaciones del comprador y del vendedor. Al regirse por las normas internacionales, las dos partes, que cada una de ellas cumple los derechos y obligaciones establecidos al respecto. Estos están fijados por la Cámara de Comercio de Mercancías y establece criterios sobre lo siguiente: la entrada de mercancía, la distribución de los gastos, es decir, quién ha de pagar cada cosa, la transmisión de riesgos. Este punto se refiere al establecimiento de responsabilidades, los trámites documentales necesarios para la transacción. Incoterm es la abreviación de International Chamber of Commerce Trade Terms y se aplica al contrato de compra-venta, pero no lo sustituye, y son de aplicación voluntaria. Incoterms. Término E. Son los casos en que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales. Todos los gastos a partir de ese momento son para el comprador. El Incoterm de esta categoría es el EXW. Término F. En este caso, el vendedor entrega la mercancía a un medio de transporte que es escogido por el comprador. Con el FCA, el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. Con el Incoterms FAS, el vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del punto de carga acordado. Con el FOB, el vendedor entrega la mercancía a bordo. Término C. En el término C, el vendedor es el encargado de contratar el transporte principal. Con el CFR, el vendedor debe pagar el coste y el flete. Con el CIF, paga los costes del flete y también el seguro. Con el CPT, el vendedor se hace cargo de todos los gastos derivados de llevar la mercancía hasta el punto acordado. Con el CIP se incluye además el seguro asociado a esta operación. Término D. En estos Incoterms se establece que el vendedor soporta todos los gastos y riesgos que entraña llevar la mercancía a destino. El Incoterm DAT especifica entrega de mercancía en el terminal. El DAP entrega en el lugar y el DDP es entrega con derechos pagados. Es decir, el vendedor paga los gastos hasta dejar la mercancía en el sitio acordado, sin que el comprador tenga que responsabilizarse de ningún trámite, coste o riesgo. Un agradecimiento especial a Sertrans.e, Transporte Internacional, por la información brindada. A Sena por su material de apoyo.